Un flashback es sin duda una increíble herramienta que puedes utilizar para contar una historia. Lo que hace es parar la historia que estamos viendo por un momento para mostrarnos algún evento del pasado. Literalmente es como viajar en el tiempo. Y como quizás ya sepas, viajar en el tiempo es muy interesante, pero siempre hay consecuencias. ¿No es así, Trunks? Es verdad que un flashback puede hacer que tu historia brille y sea aún más interesante de lo que ya es, pero también puede destrozarla, humillarla, maniatarla a un camión y arrastrarla por todo el camino de la vergüenza. Así que es muy importante que utilices los flashbacks en tu historia correctamente. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes crear un flashback para tu historia. Te mostraré cómo funcionan y cómo puedes utilizarlos a tu beneficio para contar tu historia y que se vuelva aún más interesante. Bien, lo primero que debes saber es que existe una regla de oro que debes seguir para crear un flashback. La regla más importante es que solamente se debe utilizar si la información que nos dará es completamente relevante en el presente. Un flashback solamente es útil cuando esa pieza de información tiene que ver con lo que está pasando ahora, porque de esa manera el flashback ayuda a que la historia avance. La clave para que funcione está en cómo y cuándo mostrarás ese flashback. Bien, comencemos con el cuándo. Un flashback debe aparecer cuando es relevante y oportuno en el presente. Si estás contando tu historia y de repente aparece un flashback de la nada y la información que nos da no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el presente, se sentirá como cuando ves un video de YouTube y aparece una publicidad. Interrumpe lo que sea que estabas viendo y lo único que piensas es en saltarte esa publicidad para regresar a lo importante. Un flashback debe ser oportuno, es decir, debe aparecer cuando las personas lo necesitan. Y ese momento es, por lo general, cuando las personas están preguntando algo que tiene que ver con lo que está sucediendo en ese momento en la historia. Y lo que hace un flashback cuando aparece es responder a esas preguntas. Por ejemplo, imagina que en tu historia hay una escena en un puente donde un padre y un hijo discuten. El padre está en medio del puente y el hijo está por cortar la soga que lo sostiene. Ahora imagina que justo antes de hacerlo, el hijo tiene un flashback en donde recuerda lo solitario que se sentía, pero al menos tenía un pequeño cachorro al que realmente amaba. Pero su padre lo obligó a abandonarlo en una caja de zapatos. Después volvemos al presente y el hijo corta la soga. Una escena así es en verdad muy trágica. Lo del perrito fue muy triste, pero no sé si tanto como para arrojar a un padre por un risco. Cuando interrumpes a las personas, debe ser por un muy buen motivo. La información que les muestres con tu flashback debe ser algo que ellos quieren ver y algo en lo que ellos ya estén interesados en saber. Este flashback sin duda ayuda a las personas a entender por qué el hijo hizo lo que hizo. Ese flashback les dio contexto, esa información era muy relevante e importante en el presente, en lo que estaba sucediendo en ese momento. Ayudó a comprender la historia y la hizo avanzar. Si ese flashback no existiera, esa escena sería mucho menos dramática. O peor aún, si ese flashback mostrara otra cosa que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Imagina que en vez de recordar lo de su perrito, recordara lo mucho que ama los waffles. Todo el mundo ama los waffles, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en ese momento. No está relacionado de ninguna manera con la situación del padre y el hijo. Escucha, el flashback está 100% relacionado con el presente. Y si el flashback te da respuestas a algunas preguntas que las personas ya se están haciendo, no les importará que las interrumpas en el presente para ir un momento al pasado. No se sentirá como un comercial, se sentirá como una historia. Bien, ya sabes cuándo debería aparecer ese flashback. Ahora veamos cómo es que debería aparecer. Hay una técnica muy popular y útil que se utiliza en muchas historias para mostrar un flashback, y esa técnica consiste en no mostrar todo el flashback completo. El truco está en que cuando lo muestres por partes. Verás, por lo general una historia tiene una estructura que se divide en inicio, desarrollo y desenlace. Pues un flashback funciona exactamente igual. También tiene un inicio, desarrollo y desenlace, porque al final un flashback es también una pequeña historia, una historia que sucedió en el pasado. En vez de mostrar el inicio, el desarrollo y el desenlace de la historia de tu flashback, podrías mostrar solo el inicio y el desarrollo, y el desenlace mostrarlo en un segundo flashback. Esta técnica es en verdad muy útil porque al no mostrarte toda la historia completa, las personas sentirán intriga por conocer el resto, y eso servirá de gancho para mantenerlos viendo tu flashback y tu historia. Incluso en ocasiones podría ser que el inicio y el desenlace pareciera que es la historia completa, pero las personas no saben que existe más información sobre ese evento, y cuando lo sepan, funcionará como una especie de plot twist. Por ejemplo, imagina que después de que el hijo cortara la soga, el padre cae y tiene también un flashback, en el que recuerda lo mal que se sintió por lo que hizo, y decidió ir en busca del cachorro, lo encontró y decidió dárselo de cumpleaños a su hijo, pero todo eso él no lo supo, y lo dejó caer a un río inofensivo y poco profundo.
¿Qué? Este es un canal familiar, aquí no lanzamos a los padres por los acantilados. Este recuerdo del padre es el desenlace de la historia del flashback. El inicio fue cuando el hijo recordó lo feliz que era con su perro, y el desarrollo fue cuando su padre lo obligó a abandonarlo. Como puedes darte cuenta, esta segunda parte del flashback funcionó como un plot twist. Pensábamos que el padre era realmente malo, pero quizás no era tan malo. Y este flashback nos dio información muy importante, que cambia la historia por completo. Esta información es relevante y oportuna con lo que está pasando en el presente, y ayudó a que la historia avanzara. Ahora, en términos de palabras, puede que un flashback funcione, pero es igual o más importante la manera en la que muestras ese flashback. Para eso, podrías tomar el curso de ilustración de EBAC. EBAC es la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología, y tienen un curso de ilustración digital que se enfoca en que realmente te vuelvas un profesional y encuentres trabajo de eso. Tienes acceso de por vida al contenido y puedes cursarlo a tus tiempos. Y no solo son videos que debes ver. EBAC te conecta con ilustradoras profesionales que ya trabajan en grandes empresas y que personalmente te ayudan y te asesoran para crear tu propio portafolio. Incluso al final del curso está la posibilidad de hacer un proyecto real con marcas reales. El curso es 80% práctico, así que aprenderás haciendo. Ahora mismo puedes conseguir un 55% de descuento utilizando el código promocional Edgardo55. Si estamos hablando de cómo crear historias y cómo plasmarlas, EBAC sin duda es oportuno y relevante. Esto fue como un flashback. Ahora, por lo general, hay dos cosas para las que un flashback es muy útil. Una es para darnos contexto, es decir, nos da información que nos ayuda a comprender la historia. Y la segunda y más importante es que añade drama a lo que está sucediendo en el presente. Justo como vimos en el ejemplo, esa pelea entre padre e hijo sin duda era intensa, pero cuando vimos los flashbacks, se convirtió en algo mucho más dramático. La escena era más tensa y personal, porque pudimos sentir lo que los personajes habían sentido, pudimos empatizar con ellos. Quizás el drama no haga necesariamente que la historia avance, pero definitivamente la llena de emoción, significado y suspenso, y esto es oro para una historia. Pero si bien un flashback es muy bueno para dar contexto y drama a la historia, debes tener cuidado con qué tan largos los haces. Si son muy largos, las personas podrían perder el hilo de lo que está pasando en la historia del presente y podrían terminar confundidos. En el anime de Naruto sucede esto frecuentemente. Es cierto que Naruto tiene flashbacks muy importantes y relevantes con lo que está sucediendo en el presente, pero en ocasiones son muy largos y es muy fácil olvidar qué es lo que estaba pasando en el presente. Otra de las maneras más útiles y populares en las que se utiliza un flashback es para exponer o explicar el mundo en el que se desarrolla la historia. Verás, por instinto, cuando creamos una historia queremos contarles todo a las personas, todo acerca de nuestro mundo, todo acerca del lore. Queremos que conozcan todo porque nos ha tomado mucho esfuerzo hacerlo. Queremos contárselos porque nos emociona la historia. Pero eso no significa que a ellos les emocionará igual. Personalmente creo que es mucho más significativo que las personas descubran el mundo de tu historia por ellos mismos. Es decir, que ellos lo vean, no que se los cuentes. Todo es más impactante cuando uno ve las cosas por sí mismo, porque eso nos permite pensar por nosotros mismos y deducir qué es lo que está pasando. Nos hace partes de la historia porque nosotros la interpretamos. Pero a decir verdad, también hay grandes historias que comienzan con un flashback, en donde explican el lore de su mundo, pero lo usan solamente para dar contexto de la historia, no para explicarte cada detalle del mundo de ella. Como por ejemplo Avatar y su legendario prólogo. Esto básicamente es un flashback, ¿lo recuerdas? Agua, tierra, fuego, aire. Hace muchos años las 4 naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Es simplemente increíble. No es complicado o pretencioso, solamente da la información necesaria, da contexto de una manera simple y fácil de entender. Así que asegúrate de poner mucha atención en qué es lo que muestras en tu flashback y qué tan largo es. Intenta que sea simple y vaya directo al grano, porque recuerda que tu flashback no es la historia principal, es solo una parte de ella. La verdadera historia está sucediendo en el presente. Y siempre recuerda la regla de oro. Un flashback se utiliza cuando la información que nos dará es completamente relevante en el presente, porque eso ayudará a que la historia avance. Si sigues estos pequeños consejos, los flashbacks ayudarán a que tu historia sea aún más interesante y no la estropearán o empeorarán. Espero que este video te ayude a tener una mejor idea de cómo crear los flashbacks para tu historia. Y si es así, puedes dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.